De hoy vamos a hablar de un tema que realmente es importante. En muchas ocasiones nos enfocamos en la patología o las dificultades que puede tener el niño a la hora de amamantar, pero resulta que nosotros estamos tratando a una diada, es bebé y mamá. Entonces vamos a hablar un poquito de una condición que puede dificultar la lactancia y en muchas ocasiones, lamentablemente, termina causando un destete prematuro eh, e injustificado. Entonces, vamos a hablar un poquito de las mastitis. Ok, entonces si vamos a hablar de la definición, tenemos que es una inflamación de uno o más lóbulos mamarios que ocurre durante el periodo de lactancia, porque estamos hablando de mastitis durante la lactancia, y que también puede ocurrir cercano al destete. ¿Por qué? Porque si el proceso de destete no es realizado en forma gradual y lenta, va a haber una retención de leche y eso favorece la producción de una mastitis. Esa inflamación puede estar acompañada o no de infección. Es decir, recordemos esto, no todas las mastitis son infecciosas, por lo tanto, no todas las mastitis van a necesitar antibiótico terapia. La incidencia descrita en la literatura es del 10 y llega hasta el 33% en las madres lactantes, siendo más frecuente en los primeros 3 meses y sobre todo entre la segunda y la tercera semana, porque básicamente en este momento de la lactancia todavía no ha habido un ajuste entre la producción materna y la cantidad de leche que el bebé ingiere. Todavía no se han acoplado, entonces por lo general hay una sobreproducción y eso va a favorecer la aparición de mastitis. ¿Qué factores predisponentes podemos encontrar? Lo primero son horarios rígidos. Si no hacemos lactancia libre demanda, sino que decimos es cada 3 horas o son 5 minutos de cada pecho, 10 minutos de cada pecho, pues esto favorece la retención. Todos estos factores que vemos aquí van a favorecer la retención. Si tenemos un agarre inadecuado, no va a haber una transferencia de leche adecuada, no va a pasar leche de la madre al bebé todo lo que debería y se produce retención. Cuando hay perlas de leche, que son puntos donde hay lo que es una obstrucción de la salida de leche por uno de los orificios que están en el pezón y eso se ve como un punto blanco llamado perla de leche. Estas perlas de leche también hacen que se retenga por todo ese ducto, se está reteniendo leche. Una causa bien frecuente, aunque no lo parezca, es la presión que puede ejercer el sujetador, el brasier, e inclusive las mamás que usan mucho los fulares, que son excelentes, hay que estar alerta de que no le presionen demasiado el busto, de manera tal de que no hayan compresiones inadecuadas que favorezcan una obstrucción. Por supuesto, la sobreproducción, porque inclusive es una de los factores que está implicado en la fisiopatología de la mastitis. Y por supuesto, el destete brusco. Si yo le estoy dando lactancia a ese niño 5, 8 veces al día y de un día para otro le doy 2 tomas nada más o una madre que se separó por viaje, por enfermedad, por cualquier razón que no esté con el niño y se hace un destete brusco, esto va a favorecer también las mastitis. Luego está el otro componente que tiene que ver con la parte infecciosa. Si tenemos grietas en el pezón, recuerden que las grietas ya cuando no son superficiales, que sea una lesión básicamente de la epidermis, sino que ya son grietas profundas, eso es una herida y allí hay estafilococos, hay gérmenes que están creciendo en esa zona y que van a secundariamente producir un cuadro infeccioso. Además de esto, se asocia con higiene adecuada de los extractores y de las pezoneras, sobre todo en las mastitis recurrentes, que ya vamos a hablar un poco más adelante de ellas. Cuando hablamos de la fisiopatología, podemos ver acá cómo es un ducto normal. En la primera imagen de arriba tenemos un epitelio mamario normal que está cubierta la luz de las bacterias, el microbioma normal que existe allí y donde hay un flujo de leche sin ninguna obstrucción.
Cuando comienza a haber un proceso inflamatorio, además del sobrecrecimiento bacteriano por una disbiosis que puede estar ocurriendo allí, el flujo se va a enlentecer, va a reducirse el flujo, se retiene leche y entonces va a formarse estas áreas donde la leche no puede drenar porque el ducto está obstruido y esto es lo que va a producir todo el proceso de inflamación, dolor, etcétera, todos los síntomas. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos una sobreproducción, tanto en una madre que de por sí produce de más o que simplemente no esté todavía la producción acoplada a la necesidad del bebé, y se añade una disbiosis, y esa disbiosis puede ser por condiciones maternas, como por ejemplo que haya recibido antibióticos, condiciones médicas, que tenga inmunosupresión, puede ser por el uso de extractores, puede ser por el uso de pezoneras. Todos estos son factores que contribuyen a la disbiosis. Si unimos una sobreproducción con una disbiosis, eso va a producir que se desencadene o en la producción de citoquinas, que va a provocar un proceso inflamatorio que estrecha la luz del ducto, ¿ok? Esto provoca la retención de leche y en este punto nosotros estamos simplemente ante una mastitis inflamatoria. Aquí no está pasando más nada. A pesar de que hay disbiosis, no podemos hablar de un proceso bacteriano, ¿ok? Si nosotros intervenimos en esta fase, con las medidas que vamos a ver más adelante, esto perfectamente puede ir a una resolución sin uso de antibióticos. Si esto no ocurre, entonces, que es un punto de infección en la mama, esto nos va a provocar, ahora sí, una mastitis infecciosa que si no se trata puede llegar a provocar un absceso. Los gérmenes implicados, básicamente el Staphylococcus aureus es el más importante y se describen otros como el Streptococcus spp, Escherichia coli, el Corynebacterium. Se han descrito casos de TBC, de mastitis por tuberculosis, sobre todo en pacientes con SIDA. Y la cándida, es importante nombrarla porque la cándida se ha implicado mucho en los cuadros donde hay dolor, donde hay ardor, síntomas punzantes. Durante muchos años se habló, siempre va a ser una cándida. Pero realmente cuando se han hecho los cultivos, en esos casos se ha demostrado que es muy, muy poco frecuente que se aísle una cándida. ¿Cuándo debemos pensar en una cándida? Cuando, por ejemplo, el bebé tenga una candidiasis oral. Ahí sí tenemos nosotros que pensar en que pueda estar implicado este gen. El diagnóstico básicamente es clínico. No necesitamos hacer paraclínico de ninguna manera para diagnosticarlo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Vamos a encontrar una mama adolorida en un área localizada, ¿ok? Pero es una zona completa. Suele ser un cuadrante de la mama donde hay dolor intenso, puede haber inicialmente o no enrojecimiento importante y calor. Básicamente es unilateral, ¿ok? Y esto nos va a distinguir de otro tipo de enfermedades. En caso de que haya mastitis, siempre va a haber malestar general. La mamá dice, no tengo ganas de pararme, tengo escalofríos, mialgia, como si tuviera, ellas por lo general, al inicio, si el dolor no es muy fuerte, ellas lo relacionan con que tienen un proceso gripal, ¿ok? Y luego en algún momento se dan cuenta, no, me está doliendo esta mama. Siempre va a haber fiebre, ¿ok? Y esto es otra característica que lo define. Otra cosa importante que ocurre es que el bebé comienza a rechazar las tomas porque la leche comienza a ser más salada. ¿Y por qué se hace salada la leche? Porque aumenta la cantidad de sodio. Esto básicamente porque al haber un proceso inflamatorio hay un cambio en la permeabilidad y esto hace que el sodio
pase mucho más fácilmente a la luz del ducto y aumenta entonces ese sabor salado. Por otra parte, al haber lógicamente una reducción del volumen lácteo, ¿por qué? Porque va a costar que salga esa leche, ¿ok? Si hay una obstrucción, la leche sale mucho más lentamente, además de que se asocia el dolor y todo esto que complica la lactancia. Lo que vamos a encontrar el bebé, un bebé que va a tener mucha hambre, con llanto constante. Por supuesto, aquí hablando del bebé, tenemos que tomar en consideración que si esa mamá tiene grietas, ojo que tenemos que evaluar al bebé porque es bien probable que haya un cuadro de anquiloglosia. Entonces, no podemos descartar, por supuesto, tenemos que ver el agarre, todas estas cosas. Es decir, tenemos que ver tanto la mamá como el bebé. Diagnósticos diferenciales importantes que tenemos que tomar siempre en cuenta son los siguientes. La ingurgitación mamaria, en primer lugar, ¿qué ocurre? Fíjense en tiempos diferentes, porque esto va a ocurrir entre el tercer o quinto día. Por ejemplo, si hubo una separación de bebé-mamá, entonces ahí sí se puede presentar más tarde, pero por lo general es en los primeros días del posparto. Y esto se debe a un aumento del flujo vascular, va a haber edema tisular y adicional a eso se activó la lactogénesis 2, es decir, hay una activación secretora, hasta ahora sí se comenzó a producir leche. Entonces, al unirse estos tres factores, vamos a ver unas mamas que están tensas, duras, pero en forma bilateral, y esto lo diferencia de una mastitis, ¿ok? Por lo general ocurre que la piel se vuelve brillante cuando ya pasa a ser una ingurgitación patológica, la piel se vuelve brillante e inclusive al bebé le cuesta mucho prenderse de esa mama porque está dura y la areola tiende a estar muy tensa. Entonces, en estos casos tenemos que hacer masajes para drenar ese líquido y hacer que salga la leche porque si no, al bebé le cuesta mucho prenderse de la mama. Si lo que hablamos es de un proceso de obstrucción ductal, simplemente tenemos un ducto obstruido que, ojo, estos ductos son sumamente pequeños y seguramente no es un solo ducto, que un taponcito de leche me va a tapar un solo ducto, sino una zona, ¿ok? Esto va a ocurrir en forma unilateral, como ocurre en la mastitis, pero la diferencia es que no hay fiebre, ¿ok? Y la mamá te dice, me duele aquí, en un sitio específico. Puede estar rojo o no, ¿ok? Pero no es una zona, un cuadrante, sino un lugar específico que ella dice, me duele aquí. Y otra cosa que lo diferencia es que cuando el bebé succiona y drena la mama, mejora el dolor, ¿ok? Entonces, esto es una característica que nos ayuda a diferenciar. ¿Cuándo ocurre? En cualquier momento de la lactancia, pues eso puede ocurrir hasta una mamá que esté amamantando un bebé de 2 años, perfectamente. Y básicamente se debe a un drenaje inadecuado. Muchas veces es lo mismo, un brasier inadecuado, no se lo está colocando bien, hay un agarre inadecuado que no permite que se vacíen todas las áreas de la mama y esto genera la obstrucción. La mastitis entonces es unilateral, si hay fiebre, hay escalofríos, es decir, hay síntomas sistémicos, hay dolor, eritema, por lo general entre la segunda y tercera semana, pero también puede ocurrir en cualquier momento de la lactancia, hay un drenaje inadecuado, hay disbiosis y puede haber o no una infección bacteriana. Si hablamos entonces ahora del tratamiento, el tratamiento tiene 4 pilares básicos y tenemos que atacarlos todos porque si no, la mejoría no la vamos a lograr. En primer lugar, las medidas de soporte, luego tenemos que debe haber un vaciado efectivo, debe haber un apoyo a la diada porque no podemos verlo de forma aislada, simplemente una mama que esté inflamada o infectada. No, tenemos que ver que esa mama le pertenece a una mujer y esa mujer tiene un bebé al que está amamantando. Entonces tenemos que vigilar todo eso, inclusive donde ellos se desenvuelven. Y por supuesto, el tratamiento farmacológico en caso de ser necesario. Cuando hablamos de medidas generales,
esa mamá necesita reposo, necesita una nutrición adecuada e hidratación es súper importante. La lactancia no se suspende. Aunque haya dolor, hay que explicarle a la madre que es importante que el bebé continúe succionando para que haya un drenaje adecuado de la mama. Se le puede indicar que o no use sujetador o brasier o use uno que no le moleste, que no le apriete. Luego tenemos aquí el tema de terapia frío-calor, ¿ok? El calor era lo que se venía manejando durante muchos años, el uso del calor en los casos de mastitis. Sin embargo, se ha visto que, por el contrario, más bien puede ser perjudicial. Básicamente, el calor lo que va a ocurrir, lo que va a generar es vasodilatación. Y yo no necesito vasodilatación, yo necesito todo lo contrario, yo necesito, y la vasodilatación me aumenta el proceso inflamatorio y me aumenta el dolor. Yo necesito más bien calmar el dolor. Entonces, si los podemos usar alternos. ¿De qué manera? Yo puedo colocar calor en el momento que el bebé va a mamar. Eso me puede favorecer el drenaje. Pero si lo que quiero es calmar el dolor, lo que vamos a usar es frío, ¿ok? Para colocar el frío, pues ahora venden estos pads que son como los gel que se usan para colocar en la frente cuando hay fiebre, que funcionan perfectamente. Pero, ¿y qué pasa con esa recomendación de las hojas de col, de repollo, para colocar en la mama? Pues básicamente no hay ninguna diferencia y por eso se creó esto, estas cápsulas de gel. Básicamente se colocaba, la gente que lo utilizaba lo colocaba por la facilidad de manipular y darle la forma de la mama, porque si lo hacían con estos packs que colocamos en la frente, pues como que no se adhería a la forma. Pero, ¿cuál es el problema? La posibilidad de que esas hojas de col estén contaminadas con listeria. Entonces, pues, el problema va a ser mayor. Entonces, recomendación, no lo uses. Para eso están los geles hechos exactamente para eso. Si vamos a hablar de drenaje efectivo de leche, es importante aclarar que debe ser un drenaje fisiológico. No es que le vamos a decir a la mamá que va a tener ese bebé pegado allí las 24 horas del día de esa mama, porque ¿qué pasa? Que mientras más succiona el bebé, va a haber más producción y si estamos hablando de una madre que tiene sobreproducción, vamos a empeorar el cuadro. Entonces, simplemente que tenga una frecuencia fisiológica a demanda que alterne, porque no queremos que tenga la mastitis de un lado y luego la vaya a hacer del otro. Debe alternar igualmente. Sí le va a dar prioridad a empezar del lado afecto y luego del otro lado, ¿ok? Para tratar de que vacíe más. Asegurarse que haya un buen agarre, por supuesto, vigilando toda la técnica. Y un detalle importante aquí es tratar de colocar el mentón del bebé hacia la zona afectada. ¿Cómo hacemos eso? Con los cambios de posición. Si, por ejemplo, la zona afectada está en el cuadrante inferior, yo puedo colocar el bebé en forma de caballito de manera que el mentón va a estar dirigido hacia la parte inferior de la mama. Si, por el contrario, la parte afectada es el cuadrante superior, pues la madre se puede acostar, colocar el bebé con las piernas hacia el lado contrario, hacia el lado de su cabeza, y el mentón entonces va a estar viendo al cuadrante superior. Y si es en el cuadrante externo, pues el bebé en forma de rugby. Si es en el interno, el acunado normal. Estas variaciones permiten un mejor drenaje. El masaje, ¿se debe hacer o no? Sí, se debe hacer, pero hay que alertar que debe ser un masaje suave, porque si no lo que va a provocar es un daño tisular y esto va a empeorar el cuadro. Y el masaje se hace, contrario a lo que siempre veníamos manejando, de donde siente el dolor hacia la areola, el masaje se debe hacer en forma inversa para movilizar lo que hay en todo ese camino, ¿ok? En caso de que el bebé no se quiera pegar porque esté rechazando la leche en ese momento y que la madre sienta que no hay un drenaje adecuado, inclusive
puede haber comida, pero si hay sobreproducción, todavía siente que la mama está muy llena, puede extraerse, pero en forma manual. Hay que evitar los extractores porque esto es algo que más bien va a complicar un poco más. En caso de que no se pueda, de que la madre no acepte hacer la extracción manual, pues se usará el extractor, pero debemos tratar de evitar. El apoyo ecosistémico de la dieta es súper importante. Eso es una mamá que si está iniciando su lactancia y la está iniciando de esa manera, wow, qué mal, ¿no? Entonces es una mamá que necesita que se le escuche con empatía, que le digamos, sí, entendemos, es un dolor importante, vamos a tratar de hacer estas cosas, ¿cómo quieres que te ayudemos? O sea, hay que ser un poco más empático y no enjuiciarla como que tú te quejas mucho, eso te va a pasar, déjalo así, lo más importante es tu bebé, sí, es importante el bebé, pero es importante también la madre, ¿no? Por supuesto, entonces el apoyo emocional, recordemos que es una mujer que está en puerperio y lógicamente hay cambios hormonales importantes y esto la hace muchísimo más sensible a todo lo que tiene alrededor. Entonces necesita el apoyo de toda la red que tiene alrededor, tanto del personal de salud, por supuesto, como de toda la familia y toda la gente que tiene alrededor. Debe haber alguien que se encargue de la logística en el hogar, porque en esa casa hay que cocinar, en esa casa hay que limpiar, hay que cuidar al bebé, hay que cambiarle pañales y todo esto. Y si la madre tiene mucho dolor, pues probablemente no va a tener capacidad de desenvolverse fácilmente para cambiar pañales, bañarlo, hacer toda esa cantidad de cosas. Y si tenemos hermanitos además, entonces pues tenemos que vigilar también quién se va a encargar de esos niños. Cuando hablamos entonces de tratamiento farmacológico, tenemos los analgésicos, de preferencia el ibuprofeno en dosis de 400 a 600 miligramos cada 6 a 8 horas y también la posibilidad de acetaminofén o paracetamol 1000 miligramos cada 8 horas en la fase aguda. Esto lo vamos a practicar con todas las mastitis de inicio. Yo veo una mastitis que está comenzando y siempre, siempre, siempre voy a darle medidas generales, voy a darle el apoyo que necesita en su red y voy a empezar los analgésicos, ¿ok? La mayoría de las mastitis no necesitan antibióticos, el 85% pueden llegar a no necesitarlo. ¿Cuándo los vamos a empezar a usar? Cuando después de 24 a 48 horas, con medidas generales, con un drenaje adecuado y analgesia, esa madre no haya mejorado o haya empeorado o que haya síntomas graves desde el inicio, que desde el primer día que yo vi a esa madre, o sea, esa mamá está muy, muy mal. ¿Qué antibióticos de elección? Cloxacilina, cefalosporinas de primera generación, amoxicilina clavulánico, son las primeras elecciones. Si hay alergia a los beta-lactámicos o es un estafilococo resistente o hay una evolución tórpida, entonces podemos usar clindamicina vía oral si la madre está en buenas condiciones y si vemos que no está en buenas condiciones, no está bien hidratada y no se puede manejar en casa, pues se manejaría con vancomicina endovenosa. Teniendo también las opciones de linezolid y el trimestoprim solamente en mayores de 6 semanas. Perdón, si el bebé ya tiene más de 6 semanas. La duración de los antibióticos es de 10 a 14 días. Ciclos cortos no han demostrado tener unos buenos resultados porque suelen haber recurrencias. Es importante recordar lo siguiente. La fiebre y las mialgias deben de desaparecer en las primeras 12 horas de tratamiento, pero el enrojecimiento, la induración y el dolor va a pasar con los días. Puede pasar una semana todavía con estos síntomas y eso no implica que el tratamiento no esté resultando. Básicamente nos vamos a regir más por el tema de la desaparición de la fiebre. Así que por favor mantengamos la calma y no decidamos hacer cambios abruptos de tratamiento sin dar el tiempo suficiente. El uso de probióticos realmente no está claro sus beneficios. Lamentablemente, los estudios que se encuentran, hay conflictos de intereses con empresas de probióticos y
se describe que puede haber una disminución de la cantidad de estafilococos que se pueden encontrar, pero realmente no se apoya el uso de los mismos como tratamiento de base. No podemos tomar, inclusive en algún momento, algunos investigadores dijeron, bueno, todas las mastitis inflamatorias las vamos a tratar con probióticos y ya. No, eso no está indicado. Y además el uso de los probióticos, que se ha visto que pudiera haber algún cambio, aunque no unos resultados prometedores realmente, solamente si son lactobacillus fermentus o salivarios. ¿Okay? El uso de antimicóticos, por supuesto, si no estamos en un marco de que estemos claros que haya una cándida, por ejemplo, no necesitamos el uso de los antimicóticos. ¿Cuándo vamos a hacer cultivos? Básicamente, si nosotros vemos que no hay una respuesta adecuada a las 48 horas de los antibióticos empíricos que colocamos, si hay mastitis recurrentes, es decir, tratamos esta mastitis y un mes, 2 meses después vuelve otra vez. Por lo general, estas mastitis recurrentes ocurren en diferentes lugares. Ojo, alerta, cuando son mastitis recurrentes en el mismo sitio, hay que descartar patologías malignas. Lo otro, si es una mastitis de origen nosocomial, si la madre tiene alergia a los beta-lactámicos, está indicado hacer el cultivo para utilizar el que realmente nos va a ayudar, y en aquellos casos que son graves, inusuales, con evolución tórpida o si hay absceso. En todos estos casos hacemos cultivo, y en casos de que haya que sean graves, mastitis recurrentes o que hayan abscesos, en todos esos casos se debe hacer ultrasonido. La toma de la muestra se debe hacer, la puede hacer la madre perfectamente, lavar bien sus manos primero, ideal en las primeras horas de la mañana. Si el bebé lo permite y se pudiera dejar esa mama sin drenar durante 2 horas antes de tomar la muestra, sería excelente. La extracción siempre debe ser manual, no se puede utilizar extractores para hacer esto por el riesgo de contaminación. Se van a desechar, se le explica a la mamá que debe desechar las primeras 4 o 5 gotas, luego va a recoger la muestra en un recolector de orina que vienen estériles, y se debe identificar, se debe tomar muestra de ambas mamas inclusive, y se debe identificar a cuál pertenece. El volumen mínimo es de 1 mililitro, sin embargo, hay laboratorios que piden unas muestras un poco más grandes, de 5 a 10. Ojo aquí con los laboratorios, hay que saber con qué laboratorio estamos tratando, porque de hecho a mí me pasó, mandé una madre al laboratorio, le dije cómo iba a tomar la muestra, ella llegó con su recolector con su muestra, y la bioanalista decidió que ella iba a tomar era muestra de la grieta que tenía la mamá. No queremos cultivar la herida, queremos cultivar la leche. Entonces hay que saber bien a qué laboratorio estamos enviando la muestra y si están preparados para recibirla y procesar todo esto. La muestra, una vez tomada, debería llegar al laboratorio en menos de 2 horas. Si esto no va a ser así, se puede conservar en nevera por 24 horas, y si sabemos que en 24 horas no va a llegar al laboratorio, pues se debería congelar. Al momento de llevarlo al laboratorio se debe respetar la cadena del frío si ya la colocamos en la nevera. ¿Cómo interpretamos los cultivos? Pues básicamente vamos a decir que un cultivo es positivo cuando se encuentran más de 500 unidades formadoras de colonia si se trata de Staphylococcus aureus y de Corynebacterium, y más de 1000 unidades formadoras de colonia de Staphylococcus epidermidis, Streptococcus salivarius y mitis, porque estos los podemos encontrar normalmente, pero no en esa cantidad en la mama, ¿ok? Si lo que nos encontramos como resultado son bacterias gram negativas, pues vamos a pensar más bien que eso fue una contaminación de la muestra. ¿Cuáles son las complicaciones que podemos encontrar? Pues el abandono de la lactancia es una de las que más nos preocupa, porque en muchos casos, no solo por el tema de dolor, de manejo de la lactancia, sino que en muchas ocasiones
el personal de salud le indica a la madre erróneamente que por estar recibiendo el analgésico o el antibiótico no puede continuar con la lactancia. Entonces, ojo que esto no es así. La otra complicación son las mastitis recurrentes, básicamente cuando hacemos tratamientos incompletos de antibióticos, si hay hábitos erróneos de higiene, sobre todo con el tema de los extractores, ¿ok? No se necesita esterilizar los extractores cada vez que se utilicen, pero sí se deben lavar con agua y jabón, ¿ok? Otras causas son inmunodeficiencias o neoplasias en la madre o colonización de estafilococos aureus en la madre o el bebé a nivel nasal. El tratamiento básicamente es el mismo: analgesia, antibióticos según el antibiograma y mantener la lactancia. La otra complicación son los abscesos. Ya tenemos entonces una colección de pus definida en todos los abscesos. Como todos los abscesos, necesita un drenaje quirúrgico que puede ser guiado por ecografía o se puede hacer una punción. Depende de la cantidad que hay ahí. Se debe mantener, por supuesto, la analgesia y los antibióticos, tomar las muestras para cultivo y mantener la lactancia. Aún en caso de que se drene esa mama, simplemente se tapa y eso no impide que el bebé pueda ser amamantado de ese lado. No está contraindicado que el bebé reciba esa leche de esa mama que tiene la mastitis o que tenga el absceso, ¿ok? ¿Cómo prevenimos todo esto? Pues básicamente con lactancia de manda, garantizando un buen agarre, que siempre utilice un sujetador cómodo, que no tenga aros, eso es importante, evitando separaciones innecesarias de la diada, que si vamos a hacer destete sea paulatino, que tratemos las grietas infectadas. Recordemos que las grietas es una herida y como una herida se deben tratar inicialmente con tratamiento tópico y si no resulta, pues hay que colocar tratamiento vía oral. Garantizar la higiene y la limpieza de los extractores. Todo esto son medidas de prevención. ¿Qué podemos concluir entonces? Que las mastitis son entidades prevenibles que, sin embargo, una vez instauradas pueden llevar al abandono prematuro de la lactancia. Al inicio son inflamatorias y no requieren antibióticos. Los procesos infecciosos como grietas deben tratarse. Las mastitis o los abscesos y sus tratamientos no contraindican la lactancia y el tratamiento debe basarse en los 4 pilares: medidas generales, analgesia, apoyo ecosistémico de la diada y antibióticos siempre y cuando sean necesarios.